colección de relatos escritos por Giovanni Boccaccio, que son contados por un grupo de jóvenes que están reunidos en una villa. ¿Por qué están ahí? Porque todo a su alrededor es caos y muerte, porque están en Florencia, Italia, en 1348, en medio de la devastadora plaga conocida como la peste negra. ¿Dónde nos localizamos en Europa? ¿Cuándo? En el siglo XIV. La peste negra fue una de las epidemias más mortales en la historia de la humanidad. ¿A cuánta gente mató? Se cree que en toda Europa, Asia y África mató entre 75 y 200 millones de personas. ¿Y qué tasa de mortalidad tenía? Se estima que el brote de peste bubónica de 4 años, entre 1347 y 1351, en Europa, la tasa de mortalidad era entre 30 y el 60% de los afectados. A todo esto, para comparar, en la última que nosotros vivimos, ¿cuál era la tasa de mortalidad de la enfermedad que conocimos como TIT? Le pregunté a ChatGPT. Por favor, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la tasa de mortalidad del PIB? Hasta mi última actualización en septiembre de 2021, la tasa de mortalidad global del TIT, según la OMS, variaba en torno al 2 o 3%. A todo esto, sin entrar en controversias, no sé si saben que según el criterio establecido en todo el mundo, se declaró muerte por TIT a toda muerte, aunque murieras porque caíste de un 7º piso, esto es verídico, o porque te atropelló un camión o moriste de cáncer. Si en el último mes habías dado positivo, eras registrada como una muerte por PIP. A todo esto, que era dar positivo en el test PCR desarrollado por Kary Mullis, que él mismo declaró explícitamente que este test no debía ser usado como herramienta de diagnóstico porque daba muchísimos falsos positivos. Así que esta fue nuestra plaga moderna. Si quieren más información deben dirigirse a instituciones confiables como la Organización Mundial de la Salud y no a grupos conspiranoicos como los que abundan en internet. Pero volvamos a la plaga del Decamerón. El libro empieza cuando Boccaccio nos grafica la tragedia y el caos que causó la enfermedad en la ciudad de Florencia. ¿Qué es lo que nos cuenta el autor sobre esta plaga? Que murieron más de 100.000 criaturas entre marzo y julio siguiente, criaturas humanas. Él dice que hasta que no se vieron tantos muertos, uno ni se hubiera imaginado que había tanta gente en la ciudad. Dice que se perdieron linajes, que jóvenes sanos desayunaron en la mañana con sus parientes y a la noche ya estaban muertos. Escribe la desintegración de la estructura social. En medio de este caos hay gente que tomó un enfoque hedonista y dijo: busquemos el placer y la gratificación inmediata hasta que nos llegue la muerte. Un poco es lo que hace este grupo de jóvenes que decide ir a una villa y contar historias alegres y entretenidas mientras atravesaban por todo esto. Obviamente disminuye drásticamente la población y se desestabiliza la sociedad. Se desintegran las estructuras familiares, comunidades y roles sociales. Boccaccio nos cuenta también cómo se abandonó a los enfermos, familiares cercanos y amigos por miedo al contagio, cómo las instituciones colapsaron, la iglesia o el gobierno. A ver, la gente más responsable y humana moría porque se dedicaba a cuidar a los enfermos, así que moría más rápido. Entonces no había un gobierno que pudiera manejar la crisis y mantener el orden. Cuenta también Boccaccio que estuvieron los paranoides que se encerraron en cuarentena pretendiendo que no tener contacto con el mundo exterior para no contagiarse. Y como también otros salieron huyendo, abandonando vecinos y parientes, y en realidad lo que hicieron fue llevarse la plaga con ellos. Y bueno, y como cada uno estaba en lo suyo haciendo lo que quería. Él dice que hubiera gente que se hubiera salvado si hubiera tenido quien la cuidara. Y también habla del cambio de lo que eran los entierros, como antes de la plaga eran verdaderos rituales con mucha gente y al final ya había sepultureros a sueldo presurosos, los llevaban a la iglesia más cercana, había un par de clérigos y un par de vecinos y después ya cómo se metía la gente en cualquier sepultura y cómo después morían a millares, los pobres morían todos, uno ya olía a los muertos y que después un entierro era cualquier cosa simple y despreocupada, que después ya se metían a varios en el mismo ataúd, como se metía a mujer y marido, a hermanos o a padre e hijo en un mismo ataúd y cómo después al final se hacía el funeral para 8 personas al mismo tiempo, después que se llenaron los cementerios, entonces se hicieron fosas y se tiraban cuerpos a centenares, después se tiraban en capas, entre capa y capa mandaban solo un poco de tierra, en el campo los labradores morían como animales, nadie labraba, las cosechas estaban abandonadas y los animales domésticos andaban dando vueltas por su cuenta.
Esta enfermedad se caracterizaba por la aparición de bubones, inflamaciones dolorosas y llenas de pus en las áreas linfáticas del cuerpo, especialmente en las axilas, ingle y cuello. Los afectados experimentaban fiebre alta, escalofríos, debilidad extrema y delirios. En otro video te voy a leer literalmente estos primeros pasajes del Decamerón en donde Boccaccio cuenta todo esto. Espero que puedas poner un like y nos vemos en otros videos sobre literatura en Literatura Desastre.